Hoy quiero predicar un mensaje que lleva por título Los pecados sociales, ¿verdad? Los pecados sociales, especialmente los que habían en la época del profeta Malaquías. Malaquías es el último libro de la Biblia, y ahí es un libro pequeñito con pocos capítulos, pero vamos a ver lo que el Señor nos muestra en su palabra en ese día. Pero hablando de pecados sociales, quiero decir que en la época de Malaquías abundaban determinados pecados sociales, y hoy en día sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? El profeta de Dios debe señalar el pecado al pueblo y llamarlo al arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios, que el profeta predique la palabra, señale el pecado del pueblo y lo llame al arrepentimiento, porque hoy en día no se está haciendo esto, ¿verdad? No se predica del pecado en las iglesias para que nadie de los pecadores que van a la iglesia se sienta herido o se sienta aludido o ofendido. Entonces solo se predica Dios es amor y Dios es amor y cosas así, pero el pecado no se señala, y eso es el pecado de omisión de parte de los profetas y de los pastores. Por tanto, el pueblo tiene que ser llamado al arrepentimiento, y cuando el pueblo es llamado al arrepentimiento se producen reacciones diferentes en la congregación, en la gente, en el pueblo de Dios. Los que son humildes y los que son sensibles y de buen corazón, ellos cuando son llamados al arrepentimiento reaccionan de manera positiva, se arrepienten, cambian su manera de entender la vida, cambian sus acciones, etcétera, etcétera. Pero los que son arrogantes, rebeldes y autosuficientes, esos se rebelan en contra del profeta, lo atacan, lo critican y no cambian absolutamente nada. Siguen siendo los mismos de siempre o incluso peores, ¿verdad? Hoy en día la sociedad está muy deteriorada y nosotros vamos a seguir ahí anunciando esas verdades capitales. Hace 40 o 50 años atrás, los hombres cuidaban de sus esposas, las corregían, las protegían, las guiaban y estaban muy pendientes de ellas. Había un respeto muy grande entre el género femenino y el género masculino. El matrimonio en aquellos tiempos, hace 40, 50 años atrás, era para toda la vida. Y los maridos celaban a sus esposas. El marido era celoso con la esposa, no quería verla mal vestida, ni tonteando, ni siendo confianzuda con los hombres. Pero hoy en día todo ha cambiado. Ser celoso con la esposa no está de moda. Ser celoso con la esposa, eso no está de moda. Las esposas suelen hacer tonterías y a veces son confianzudas con los hombres, y si el marido le llama la atención a ella le dice: pero qué tonto eres, hombre, no seas celoso, no seas celoso. Y el marido cierra la boca y se calla. ¿Por qué? Pues porque está acomplejado y no sabe, los maridos no saben si es correcto o si no es correcto ser celoso. Pero yo quiero decir en esta mañana que ser celoso es correcto. Es correcto ser celoso, aunque ser celoso no esté de moda en la sociedad pagana en la que nos ha tocado vivir, pero ser celoso es bíblico, es correcto. Jesucristo es el esposo de la iglesia, y Jesucristo y el Padre es un Dios celoso con su esposa. La iglesia es la esposa del Cordero, como bien claro dice la Biblia, y el Señor no quiere ver su esposa tonteando ni coqueteando con el mundo, ni con otro esposo espiritualmente hablando. Entonces, ser celoso, por lo tanto, es correcto, ¿verdad? El que el hombre sea celoso con su esposa es una evidencia de que ama a su esposa. Dios es un Dios celoso. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 5,
donde vemos que dice la palabra, dice, no te inclinarás a ella, refiriéndose a adorar ídolos o imágenes, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, y también dice que es celoso. Dios es celoso de su pueblo. Dios quiere que su pueblo solo le adore a Él, solo le sirva a Él, que solo sea para Él. Y el esposo de hoy en día debe ser así, ¿verdad? Celoso, como Dios es celoso y como Jesucristo es celoso con su esposa, con la iglesia, así también el hombre de Dios tiene que ser celoso con su esposa y viceversa. La esposa también tiene que ser celosa con su marido y son el uno para el otro. Entonces, no tenga complejo como hombre, ni se deje influenciar por los conceptos del modernismo de que no hay que ser celoso. Ser celoso, repito, es bíblico, es correcto que el hombre sea celoso con su esposa y diga, tú eres mía y no te comparto con nadie ni quiero que hagas ninguna tontería. Y ella también lo mismo con él, ¿verdad? Ella también tiene que celarlo a él. Entonces, es muy bíblico ser celoso, pero quiero decir que no hay que caer en los celos enfermizos, ¿verdad? Hay hombres que ya traspasan la línea de lo normal y ya son celosos enfermizos, tienen unos celos enfermizos. No estoy refiriéndome a eso, no estoy refiriéndome a que sea tan extremadamente posesivo que no la deja casi ni respirar. No me refiero a eso, me refiero a que tiene que ser celoso y cuidar a su esposa como Dios manda, un celo equilibrado. Hay algunos hombres, pero ya son muy pocos los que quedan, los que son celosos con su esposa, porque hoy en día está muy de moda que la esposa salga con sus amigas a dar un paseo por ahí, y el esposo también hace lo mismo, sale con sus amigos y comienzan a establecer una red de amistades, y poco a poco ella va teniendo una red de amigas y él por otro lado va teniendo también una red de amigos y se va consolidando esa red de amistades, y al final en esa red de amistades surgen tentaciones para ella con otros hombres y para él con otras mujeres, y o bien cae ella o bien cae él en la infidelidad y en el pecado. Hay un refrán que dice que el que juega con fuego, ¿qué le pasa? Se quema. Y como digo, hoy en día está de moda cambiar de pareja, divorciarse, separarse. Y el diablo le hace creer a la gente que la mejor solución es separarse, divorciarse, a ver qué es lo que se siente con una nueva esposa o con un nuevo esposo. El diablo engañó a Eva, como todos sabemos, para que pecara, y a través de Eva después engañó a su esposo Adán. Antiguamente los hombres eran los que engañaban o los que le eran infieles a sus esposas, pero en la actualidad los papeles se han invertido y son las mujeres las que le son infieles a sus maridos. Ya se ha perdido el respeto a la familia, el respeto al matrimonio, y ahora tenemos lo que se llama el divorcio express, fomentado por los artistas de cine, por los famosos. Casi todos los famosos han tenido 2, 3, 4 y hasta 5 divorcios. Y hasta han echado una publicidad por la televisión que decía, con el divorcio express te pones el velo una y otra vez. Y si este no sirve, búscate otro. Si esta no sirve, búscate otra. Y hay también incluso pastores evangélicos que apoyan y fomentan el divorcio. Increíble, pero es así. Las iglesias se han dejado llevar de la vida fácil del mundo, de la vida corrupta del mundo que nos ha influido. La sociedad pagana ha entrado en el corazón de creyentes y de pastores. En la época del profeta Malaquías había como 5 pecados sociales que abundaban mucho en el pueblo de Dios, como a continuación vamos a ver, que es lo que está sucediendo hoy en día.
Los artistas famosos, los corruptos del cine, se pasean en la alfombra roja mostrando a sus amantes, mostrando a su nuevo amor y mostrando lo felices que son en apariencia. Pero de verdad no son felices, porque cambian cada cierto tiempo, cambian de esposa. Ellos muestran sus mujeres encantadoras, seductoras, atractivas, vanagloriándose como hombres de que tienen a la Miss Mundo o a la Miss del país como la esposa. Estos artistas famosos de Hollywood son los que marcan las modas y marcan la filosofía de vida de millones de personas. Son ciegos, son guías ciegos que están guiando a una gran cantidad de personas. Entonces vamos a echarle un vistazo al libro del profeta Malaquías, que es el último del Viejo Testamento. Malaquías es el último profeta del Viejo Testamento y vamos a ver cuáles eran los pecados sociales que abundaban en la época en la que vivió el profeta Malaquías. Así que vamos al capítulo 1 de Malaquías para ver estos pecados. Como mínimo hay 5 pecados sociales. Están los pecados de los sacerdotes, están los pecados de la sociedad, están los pecados contra la familia y el matrimonio, están los pecados de la religiosidad y por último están también los pecados de la falta de generosidad para con Dios. Vamos a ver el número 1, los pecados de los sacerdotes. Este era una cosa muy frecuente en la época del profeta Malaquías, como he dicho. Los sacerdotes estaban llamados por Dios para ser santos, para ser puros, para mantener la reverencia y el respeto por las cosas de Dios y por la casa de Dios, para mantener y aplicar la ley de Dios, enseñándosela al pueblo. Pero no lo hacían. Estaban haciendo lo que se llama dejación de funciones. Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice así la palabra: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué es decir, Dios les está diciendo: ustedes están menospreciando mi nombre? Y ellos dicen: sí, qué raro, ¿en qué estamos menospreciando tu nombre? Verso 7 dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, sucio. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. No, la mesa del Señor es reverenciable, no despreciable. El verso 8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En esto estaban menospreciando a Dios, en esto le estaban ofendiendo a Dios, porque venían gente con un cordero todo enfermizo o con un corderito todo ciego, todo patiquebrado, todo enfermizo y todo lleno de defectos físicos. Y el sacerdote decía: sí, hombre, tráelo para acá, así mismo se lo ofrecemos al Señor. No pasa nada, Dios entiende todo, Dios es amor, Dios sabe. Y con ese cuento le ofrecían a Dios lo enfermo, lo cojo, lo que no estaba puro, lo que no estaba limpio, lo que no era digno de Jehová, el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Y el Señor dice: preséntale ese cordero enfermizo como un regalo al príncipe de tu pueblo o al rey, a ver si te lo acepta. Preséntaselo a él, a ver qué te dice. Lo primero que te dice es: quítateme delante, sinvergüenza. ¿Cómo me traes ese cordero enfermizo como un regalo? Llévatelo para ti, a mí no me traiga eso. Sigue diciendo la palabra en el verso 9: ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vas a agradar a Dios si estás haciendo estas cosas?
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y es verdad, Dios es lo más grande que existe en la tierra y en el cielo y en todo el universo. Entonces Él es digno de lo mejor, no de lo peor. Verso 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, verso 13, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis, fíjate, lo que más traían también, dice, lo hurtado, robaban un animalito por ahí, se lo ofrecían al Señor, pero oye, ¿qué estás haciendo? Lo que es robado, hurtado, cojo, enfermo, eso no, ¿cómo se te ocurre llevarle esa ofrenda al Señor? Y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo de vuestra mano? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Naturalmente que no lo acepta, porque es algo robado, enfermo, cojo, manco, ciego. Eso no se le puede presentar al Señor. Y mira lo que dice el verso 14, dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, Dios es gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Así que los sacerdotes ofrecían a Jehová los animales ciegos, cojos, flacos, enfermizos, todo vale. Ya ellos decían todo vale, sí, todo vale. Hoy en día pasa lo mismo con muchas iglesias y con muchos pastores. Todo vale, no pasa nada. Aprueban todos los pecados de la gente. Los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los ladrones, los mentirosos, mundanos, idólatras, quieren adorar y presentar sus ofrendas mezquinas a Dios, y los sacerdotes lo aprueban todo, y los pastores hacen lo mismo. Pero hay que llamar la atención a la gente como la estaba llamando el profeta Malaquías al pueblo. Hay que llamar la atención para que no le traigan esas ofrendas mezquinas, esas ofrendas enfermizas al Señor. Adorar a Dios y ofrecer alabanza a Dios estando en pecado es algo abominable para los ojos de Dios. Para uno adorar a Dios, uno tiene que estar limpio, puro, y ofrecerle al Señor lo mejor de su tiempo, de su dinero. Porque si no, Dios dice, pero mira lo que me está ofreciendo este. Está lleno de inmundicia, está lleno de robo, está lleno de pecado, y me viene a ofrecer esas cosas a mí. A Dios hay que darle lo mejor de tu dinero, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida. Y si no lo haces así, estás acarreando maldición sobre ti mismo. Vamos al capítulo 2 de Malaquías, donde dice la palabra en el versículo 1 en adelante del capítulo 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Uno tiene que tener una decisión definitiva de servirle al Señor con todo lo mejor que tengamos. He aquí, verso 3, dice, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Hablando de Leví,
el principal, la tribu de Leví, de la cual descienden todos los sacerdotes. Y Aarón, que fue el primer sacerdote, anduvo humillado delante del Señor. Verso 6 dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque un pastor, un líder, un sacerdote que esté de verdad metido en serio con Dios y predique con convicción y enseñe a la gente las verdades capitales y absolutas de la palabra de Dios, hace con ese mensaje que muchos se aparten de la iniquidad, que se aparten del pecado. Ese es el mandamiento del Señor para los sacerdotes, que motiven a la gente, que los llamen a una vida santa, pura y consagrada, para que se aparten de la inmundicia del pecado, porque en la inmundicia y en el pecado no se puede glorificar a Dios. Dice el verso 7: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El mensajero de Jehová de los ejércitos tiene que ser fiel a la Escritura, tiene que ser fiel a la palabra de Dios y tiene que decir: así dice el Señor, y esto es el mandato, y esta es la ley de Dios, y esto no se puede, y esto sí, y esto no agrada. Entonces, ¿qué sucede? Que los sacerdotes, pues, para agradar al pueblo y para no incordiar o incomodar al pueblo que está en pecado, hacen la vista gorda y el todo vale. Y no todo vale, no todo vale. Hay que llamar a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Verso 8 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. O sea que, mira, la sociedad estaba corrompida. Los sacerdotes, que tenían que ser los guías que guiaran al pueblo de Dios, no lo estaban guiando, estaban haciendo dejación de funciones, como he dicho. El pastor, el sacerdote, el guía está para enseñar, para guiar al pueblo. Luego ya el pueblo verá si quiere obedecer o si no quiere obedecer. Pero el guía de Dios tiene que decir: así dice el Señor, y esta es la voluntad de Dios. Si te gusta o no te gusta ya es punto y aparte, pero así dice el Señor. Tenemos que ser fieles a la Escritura, y yo he decidido ser fiel a la Escritura y predicar la sana doctrina, a pesar de que a muchas personas no les gusta y hay muchas críticas por eso. Pero vamos nosotros, los que amamos a Dios, los que somos nobles, sensibles y humildes de corazón, vamos a entrar por la puerta estrecha, porque es la única manera de llegar al reino de los cielos. No queremos engañar a nadie. Ya hablé de los pecados de los sacerdotes, vamos a hablar ahora de los pecados de la sociedad, la gente, ¿sí? Los sacerdotes tenían el pecado de hacer la vista gorda y de mirar para otro lado y del todo vale, pero el pueblo también tenía sus pecados. Capítulo 2, versículo 10, dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hoy en día hay muchas deslealtades, muchas traiciones, engaños, mentiras, falsedades en la gente afuera. Todo es mentira, engaño, falsedades, traiciones. Eso es lo que abunda hoy en día, igual que en la época del profeta Malaquías. En el capítulo 3 de ese mismo libro, en el versículo 5, más pecados sociales de la gente, ¿sí? Aparte de las deslealtades, de las traiciones, de las falsedades, de las mentiras. En el verso 5 dice también un retrato de cómo estaba la sociedad en esa época. Dice:
Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Este era el pecado social de la sociedad en general. Deslealtades, falsedades, traiciones. Los empresarios no le pagaban el sueldo a los trabajadores, los defraudaban, ¿sí? Hacían toda clase de maldades, había hechiceros, adúlteros, juraban con mentira y defraudaban en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y al extranjero, le hacían injusticias y se aprovechaban de ellos. Eso era lo que había en la sociedad. Los pecados de la sociedad son los pecados, los mismos pecados. El ser humano siempre tropieza en la misma piedra, siempre repite los mismos pecados. Otro problema que había, el tercer pecado social, era un pecado contra el matrimonio y contra la familia. Mira lo que dice capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Dice la Escritura: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, versículo 13. No, 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando Dios dice, no quiero las ofrendas de ustedes, estoy muy enfadado con ustedes. Ellos parece como que están en las nubes, no han entendido, no han discernido, están haciendo las cosas mal y no saben o no quieren saber que las están haciendo mal. Siguen repitiendo el mismo error. Y ahora se extrañan cuando Dios les dice, mire, el pecado de ustedes es este y este y este. Ah, pero ¿cómo? ¿Pero qué va? Eso es pecado. Parece que estaban en la ignorancia total. Diréis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y tu compañera, y la mujer de tu pacto. Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. La infidelidad matrimonial es a lo que estamos hablando. Sí, las deslealtades, las infidelidades en el matrimonio, que tanto hoy en día, antes eran más los hombres eran los que le eran infieles a sus esposas, pero hoy en día es al revés, o ha cambiado todo, son las esposas también las que son infieles a sus maridos. Y en la palabra dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, con la cual hiciste un pacto de fidelidad, de que la amarías por siempre, que estarías con ella en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, pero has roto ese pacto, entonces eres un rompepactos, un desleal. Y sigue diciendo el verso 15, dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Sabemos que los dos, al casarse, entran en una unidad y los dos serán, como dice la Biblia, una sola carne. Entonces, el matrimonio
o el hombre y la mujer, al contraer matrimonio, dejan de ser dos para ser uno. Son un mismo ser, un mismo espíritu, una misma voluntad. Ya lo dice la palabra, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué de los dos quiere hacer uno? Es lo mismo que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno. La iglesia, siendo muchos, somos uno. Uno en Cristo Jesús, porque todos tenemos que tener la misma ley, la misma voluntad, el mismo espíritu. Todos tenemos que estar unidos y todos tenemos que ser uno solo. ¿Y por qué uno? Dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios busca que nuestra descendencia sea también del Señor, que nuestros descendientes y las generaciones que vienen detrás de nosotros sean de Dios 100%. Y por eso quiere meterlos a todos por el mismo camino, por la puerta estrecha, por el camino angosto, para que todos, dice, porque buscaba una descendencia para Dios, por eso de los dos formó una sola carne. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales, no seáis infieles al pacto que hicieron con la esposa, porque Jehová, verso 16, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, infieles, adúlteros, fornicarios. No, eso no, está prohibido por Dios. Entonces, lo dicho al principio de esta predicación, más respeto por la familia, más respeto por el matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Proverbios, busca Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. Dice así la Escritura: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Ves? La mujer también abandona a su compañero con el cual hizo el pacto de fidelidad. El hombre hace lo mismo también. Tanto el hombre como la mujer se han corrompido y son rompepactos. No saben lo que es un pacto, no son capaces de guardar la fidelidad y el pacto. Verso 18 dice: por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Se pierden, se corrompen, se van al mundo de la corrupción. Entonces el matrimonio, la familia, hay que mantenerlo en pie. Bendito sea el nombre del Señor. El otro pecado era la religiosidad. El cuarto pecado era la religiosidad. ¿Sí? El pueblo era muy religioso, pero no obedecían al Señor. Muchas oraciones, muchos ruegos a Dios, pero con ideas y con conceptos erróneos en su cabeza. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 17 de Malaquías, otra vez, 2:17. Mira, ahí está la religiosidad del pueblo. Dice así la palabra: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué te hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Creían que Dios tenía que estar ahí con el palo detrás de la puerta para que en cuanto alguien cometiera un pecado, ¡boom!, caerle encima. Pero Dios no es así. Dios es clemente y misericordioso. Y Dios es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Pero no dejará el pecado impune. El pecado tendrá su castigo. Lo que pasa es que la gente quiere ver castigos instantáneos. Y si Dios no castiga de manera instantánea, es como que dicen: pues a Dios le da igual una cosa que la otra. De eso nada, a Dios no le da igual, solamente que Dios
tiene misericordia y Dios tiene paciencia y deja a las personas a ver lo que van a hacer. A lo mejor no envía el castigo inmediatamente, sino que pasa 1 año, 2, 3, 4, 5 y parece que Dios no está haciendo nada. Pero sí que está haciendo, está tomando buena nota de todo. Porque el verdadero juicio de Dios no es aquí en la tierra, sino allá en el cielo, en el día que tengamos que morir y pasar para la eternidad. Y este era digamos, el que estamos enumerando como el 4.º pecado, la religiosidad. La gente oraban y cansaban a Jehová con vuestras palabras, lo que dice el verso 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Siempre bla, 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 bla. Oraban mucho, adoraban mucho y exigían muchas cosas a Dios. Y después dicen, oye, ¿en qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos cansado? Pues en que decís que cualquiera que hace mal agrada a Jehová y que en los tales se complace a Jehová. Es decir, tenían conceptos, ideas equivocadas en la cabeza, y eran capaces incluso hasta de decirla. Bueno, ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En lugar de entender que Dios es un Dios misericordioso y que ya le pasará la factura, ya le pasará el castigo a la persona. Muchas oraciones, muchos ruegos a Dios, pero con ideas retorcidas en la cabeza. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchos dicen, no, todos somos cristianos, todos amamos a Dios, Dios nos ama a todos, Dios se complace con todos, sí, Dios es amor. Mentiras, 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 engañan a la gente. Dios es amor, claro que sí, pero también es fuego consumidor. Y el hecho de que Dios no ejecute juicio inmediatamente sobre los pecados de la gente no quiere decir que Dios está ciego o está sordo o está mudo o que no ve o que no entiende o que está en otra galaxia. No, no, Dios está tomando control de todo. Lo que pasa es que Dios no actúa en el tiempo que actuamos nosotros. Una cosa piensa la gente de sí misma y otra cosa piensa Dios. Lo que Dios piensa no es lo mismo que nosotros pensamos. Eso lo estudiamos el otro día en el libro de Apocalipsis. Vengan al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Capítulo 3, versículos 14 al 17. Miren lo que dice. Apocalipsis 3, 14 al 17. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjate, tú dices de ti mismo. Esta iglesia de la Odisea tenía unas ideas y unos conceptos de sí misma. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Fíjate lo que decía la iglesia de sí misma. Yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Esa era la opinión de la iglesia de ellos mismos. Pero la opinión de Dios de esa iglesia era diferente a la que tenían ellos. Dice, y no sabes, esa es la opinión de Dios, y no sabes tú, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate, ellos pensaban una cosa de sí mismos y Dios dice, no, estás equivocado, no es eso que tú piensas. Y en el capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis también, 2:20, dice así, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, ella decía de sí misma que ella era una profetisa. No era profetisa, pero ella decía, yo soy profetisa. Ella tenía una opinión muy alta de sí misma. Era un instrumento de Satanás, pero ella decía de sí misma que ella era profetisa, que se dice profetisa. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos que tanto una iglesia como una persona pueden tener un concepto equivocado de sí mismos. Y lo importante no es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Lo importante es lo que Dios piensa de nosotros mismos. Yo quiero saber qué es lo que Dios piensa de mí.
me interesa más la opinión de Dios de mi vida que mi propia opinión, porque mi propia opinión no tiene valor ninguno. Ante los ojos de Dios, la opinión que vale es la de Dios. Aleluya. Entonces la Odisea era una iglesia acomodada y ellos pensaban que estaban bendecidos por Dios, pero Dios no pensaba igual. Entonces, los pecados. Y el quinto pecado al que quiero referirme para ya ir concluyendo este mensaje acerca del libro de Malaquías. El quinto pecado está en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Ya lo leímos el versículo 5, y me salto al verso 6, donde dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es el pueblo el que se tiene que volver al Señor. Eres tú quien te tienes que volver al Señor para que luego Dios te bendiga. No esperes que Dios te bendiga si tú no te vuelves a Dios de corazón. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Otra vez. Se creían que estaban haciendo las cosas bien. Y cuando Dios les señala un pecado, dicen: ah, sí, pero ¿en qué te estamos fallando? Pero bueno, es que ustedes no tienen uso de razón, ustedes no examinan las cosas. No piensan, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Tienen que pensar, tienen que analizar lo que están haciendo, tienen que discurrir, tienen que contrastar y comparar su vida con lo que dice la palabra de Dios. Y ahí les cita otro pecado: la falta de generosidad, la tacañería, la mezquindad. Dice el verso 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué piensan ustedes? Dios le hace una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, otra vez se hacen los suecos, los que no saben, y dijiste: ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le estaban robando a Dios. No, pero si lo que yo gano es mío. No, lo que tú ganas, el 90% es tuyo. El otro es de Dios. No es que tú se lo das a Dios, es que el otro 10% es de Dios. Por eso Dios dice: robará, es decir, me están quitando lo que es mío. Y luego dice: traed todos los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, para que ustedes vean, sean buenos, pórtense bien, sean generosos, y verán que yo les voy a corresponder. Reprenderé, verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto en la de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Otra vez sorprendidos. No discurrían, no pensaban.
habéis dicho, por demás es servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, ¿verdad? No tenemos que estarnos comparando nosotros con la gente del mundo. Si a un pecador le va bien y se vuelve multimillonario, allá él con Dios, que Dios lo bendiga o que lo bendiga el diablo, o lo que sea. Pero nosotros no tenemos que estarnos comparando con ellos. Nosotros tenemos que serle fieles al Señor y decir, Señor, aquí estamos dispuestos a servirte, dispuestos a darte todo lo que tú pides, para que cuando te oremos y cuando clamemos, tú nos bendigas y nos des protección, nuestra salud, nuestra economía, nuestra vida espiritual sea pura y santa, como Dios manda, como a Dios le agrada. Entonces, estos pecados sociales, hermanos, son pecados que realmente se estaban, como digo, practicando mucho en el pueblo de Dios. Los pecados de los sacerdotes, los pecados de los sacerdotes y pastores, los pecados de la sociedad, número 2. Número 3, los pecados contra el matrimonio y contra la familia, la religiosidad y, por último, la falta de generosidad, la actitud mezquina que tenían los ciudadanos del pueblo de Israel, que no le daban a Dios sus diezmos. Y como hemos dicho y predicado tantas veces, a Dios hay que darle lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida. Dáselo al Señor, porque así Dios ve que tú estás de verdad sirviéndole con un corazón contrito y humillado, y Él te va a bendecir en todos los aspectos. Amén.